Y vamos a darle la bienvenida a María Dolores Lozano, abogada. María Dolores, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo es el proceso legal para poner en marcha un proceso como el que habría puesto en marcha Ana Obregón, un proceso de gestación subrogada. ¿Dónde comienza ese proceso? ¿Comienza aquí en España, donde es ilegal, o hay que emprenderlo directamente en Estados Unidos? Bueno, este proceso se inicia directamente en el país donde la persona considera que tiene que hacer la maternidad por sustitución. Generalmente los países con un alto nivel económico y seguridad jurídica, como son Canadá y Estados Unidos, son los elegidos por aquellas personas que tienen la capacidad económica para hacer frente a los costes que supone este proceso de maternidad por subrogación. Lo que está claro es que los contratos de maternidad por sustitución de Canadá y de Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver con los contratos que puedan suscribirse en otros países donde también está permitida la maternidad por sustitución, como son México, Georgia, Ucrania o la India. Evidentemente, cuando una persona o una pareja se traslada a Estados Unidos o a Canadá, donde dicho contrato es perfectamente legal y válido y donde el embarazo se lleva en dicho país y donde al final o antes del nacimiento incluso del niño ya se tiene una sentencia por parte del tribunal o del juzgado de familia del lugar donde ha nacido el niño, en el que ya se establece que la filiación, es decir, que ese niño va a ser del padre y de la madre que han encargado esa maternidad por sustitución, esa sentencia luego se inscribe en el registro consular español del país donde ha nacido el niño y ya el niño ya sale con su pasaporte español. Y esto es una situación diferente a lo que ocurre en otros países donde no hay una sentencia de un juez que ha, digamos, revisado todo el proceso de maternidad subrogada para establecer la filiación, y las parejas o las personas que vienen con un niño nacido por este sistema vienen con una resolución administrativa que no tiene acceso a nuestro registro consular y por tanto esos niños están indocumentados y no se ha declarado la filiación, la maternidad o la paternidad respecto de los padres comitentes, que son aquellos padres que han encargado la maternidad por sustitución. ¿Cuánto de detallado es un contrato como este, María Dolores? Es decir, no sé si entiendo que regula la relación, por ejemplo, durante el embarazo de los padres que optan por este formato con la madre gestante, cómo será el parto, incluso el coste a qué se dedicará. Bueno, pues estos contratos en Estados Unidos y en Canadá son total y absolutamente completos, es decir, se regula desde el tipo de alimentación que debe tomar la gestante, que debe evitar las situaciones o actividades de riesgo, deportes de riesgo, debe evitar la actividad sexual, evitar tratamientos médicos que no sean absolutamente urgentes en las que se utilicen, por ejemplo, rayos X, está regulado, digamos, incluso las visitas que pueden tener o la relación que pueden tener los padres comitentes, que son los que han encargado la maternidad por sustitución con ella. Está regulado en caso... La mayoría de las mujeres de Estados Unidos que se someten a un proceso de gestación por sustitución están casadas. Por tanto, aquí se regula también en caso de separación y divorcio de la mujer gestante y de su marido, que el contrato sigue siendo válido porque tienen que seguir cumpliéndolo. En caso de divorcio o separación de la pareja que haya encargado la maternidad por sustitución, igualmente tienen que darle vigor al María contrato. Dolores. Se regula... Sí. Es que tenemos muchas preguntas. Te voy a pedir un poquito de concisión porque no puedes imaginar la de dudas que tenemos. Vamos a ver. ¿Está regulado el parto? Bueno, es decir, dime. ¿La madre gestante decide qué tipo de parto quiere o es la pareja quien encarga la gestación subrogada la que decide el tipo de parto de la gestante? En el contrato ya está regulado cómo va a desarrollarse ese parto, es decir, un parto en principio natural, con epidural si la madre, o sea, la mujer gestante lo desea, y sí se establece en ese contrato que en caso de que el médico o los facultativos que en ese momento estén atendiendo el parto consideren que es necesario practicar una cesárea, entonces también está, digamos, aceptado que la mujer gestante tiene que aceptar esa cesárea. ¿Está regulado que la madre gestante pueda tener contacto o no con el bebé? Es que no puede tener ningún contacto porque la mujer gestante... Ni tan siquiera en el parto, es decir, no puede ni hablar con él, ni tocarle, ni nada.
Esto lo desconozco normalmente, no lo sé cómo se da cada caso concreto, imagino que no, es que ese bebé no tiene material genético de la mujer gestante. La mujer gestante ha, digamos, gestado el niño, pero ese bebé no tiene material gestante de esa mujer. El material, digamos, genético es de terceras personas, que puede ser de la madre comitente o puede ser del padre comitente, que son los quienes han encargado por donación del material genético de terceras personas en los bancos de material genético. Entonces, ese bebé ha estado 9 meses o el tiempo de duración del embarazo en el cuerpo de la mujer gestante, pero no tiene ningún tipo de vinculación genética con esa mujer o biológica. Hombre, Si alguien quiere echarse atrás, es decir, entiendo que cuando son contratos tan cerrados no hay margen, pero sí que en algunos países hay ese margen que se da, ¿no?, a la madre gestante para renunciar al contrato. Pues esto es precisamente según qué países, no todos los procesos de gestación por sustitución son iguales. Entonces, evidentemente, en países donde no hay una sentencia que con carácter previo al nacimiento del bebé ya haya declarado la filiación, ha habido supuestos en los que esa madre gestante o mujer gestante que ha tenido al bebé luego no quiere renunciar a él. Esto, por ejemplo, ocurre en México, puede ocurrir en Ucrania, en la India. Entonces, en Estados Unidos y en Canadá no hay margen para esta cuestión, porque previamente al nacimiento del bebé, ese bebé ya no es de esa mujer gestante, ni del marido de la mujer gestante, que en caso de estar casado tiene que firmar todos los documentos en esas condiciones. Es más, hay intervención de abogados de todas las partes, abogados de la madre y padre comitente, abogado independiente del marido de la mujer gestante, abogado de la mujer gestante para el proceso de la declaración de la filiación. Esa es la diferencia. Voy a hacer una pregunta, claro, porque ya el nivel económico es lo que marca. Nos estamos de verdad asomando en algunos casos a aspectos tan regulados por un contrato que yo, a ver, yo que soy madre, un embarazo es una situación de riesgo. Mira, es decir, es una situación de riesgo en la que tanto para la madre que gesta, en este caso, como para el bebé, puede haber cualquier problema. Incluso puede haber que el niño nazca con una enfermedad. ¿Qué sucede si el niño nace con alguna enfermedad o con alguna dolencia? ¿La familia que ha encargado la gestación subrogada puede echarse atrás? ¿Eso también se regula por contrato? Bueno, esto se regula por contrato en el sentido de que previamente a la implantación del embrión ya se han llevado una serie de pruebas de diagnósticos de enfermedades, digamos, genéticas. Esto de entrada. Si después de implantado el embrión resulta que tras de hacer los correspondientes controles, que están regulados, los controles médicos ginecológicos, pues se detecta algún tipo de enfermedad que sea inviable para el nacimiento del bebé, pues evidentemente si está dentro de la normativa del país en cuestión y se puede practicar una interrupción voluntaria del embarazo, se realizará. O sea, la mujer gestante en este sentido, ni en Estados Unidos ni en Canadá se va a poner en peligro la vida de la mujer gestante. No ocurre lo mismo en otros países. Decir que porque no haya material genético, la madre, porque es la madre, no tiene vínculos con la persona con ese bebé que ha estado 9 meses dentro, a mí me parece, no lo digo por la persona invitada, sino en general, que ese contrato permita esa afirmación, a mí me parece una barbaridad de tal calibre que es algo que me cuesta asumirlo, el hecho de escucharlo. Por no hablar de que en esos países, pues, si la madre decide, si la madre decide que quiere quedárselo, no puede, se lo quitan de las manos y se lo entregan a la familia. Es una cosa terrible, es que yo creo que tenemos que entender de lo que estamos hablando. Iván, es que esto, con todo respeto, a mí me entra hasta fatiga. Estamos regulando esto, y yo como abogado, esto ni un contrato para comprar una pieza de máxima precisión de un avión supersónico tendría este tipo de cosas. No ha comentado la compañera, el tema de qué pasa si se estropea el embarazo o el niño nace muerto, un seguro de que el inicial... Vamos, esto es algo vomitivo, estemos hablando de la vida humana, como si fuera una pieza de un vehículo, con la garantía. ¿Tienes garantía? No, no tienes garantía. No, el abogado, espérate, 6 semanas, tienes que comer esto. Esto es, claro, es llevar algo antinatura a una situación. Estamos hablando de la mujer y del cuerpo de una mujer como si fuera un hangar. Como un hangar. Una vasija. No, peor una que un vasija, hangar. Yo creo que un contrato, Carmen, de una pieza de máxima precisión no tiene tanto contenido como un contrato de este tipo. Esto es inaudito. Y lo que estamos llevando, fíjate a dónde llegamos, a la ingeniería no artificial, sino a la ingeniería de la maldad. Pongamos en el seno materno un óvulo que no sea de ella,
un semen que tampoco sea del... Claro, obviamente no puede ser. Y ahora automáticamente ella, genéticamente, si quisiera iniciar cualquier tipo de... Dice, no, es que el niño no es de usted. O sea, yo le hago una prueba de ADN a alguien que ha parido ese niño y no tiene nada. Y alguien que no tiene nada que ver, no, hombre. O sea, es que en España ya habíamos llegado a la conclusión en el año 2006 de que esto es un acto de violencia contra el cuerpo de la mujer y por eso es ilegal. Se ha El Tribunal ratificado, Supremo ha ido ya, que ha dicho que es el nulo. Tribunal Supremo igual. Se ha ratificado ahora en la ley del aborto de febrero pasado. Y volviendo a España, mi pregunta es ¿por qué somos tan timoratos a la hora de poner en marcha o de poner en práctica nuestras propias leyes? Es decir, ¿por qué hay agencias que están operando en nuestro país y bajo qué paraguas legal pueden operar agencias que se dedican a captar familias para que puedan tener con la hijos nueva legislación, con la ley del aborto nueva, fuera? y doy con la ley del aborto nueva se ha prohibido la publicidad, pero la publicidad se ha prohibido, pero la existencia, como tú muy bien dices, se mantiene. Igual que os digo que una cosa, si nos queremos hacer trampa en el solitario, no la hacemos. Decirme a mí en el documento, no, si se hace de forma gratuita, señores, por favor, al papel le cabe todo y le deja de caber todo. En el sentido que puede ser que no diga nada el documento y se esté cobrando bajo cuerda. Voy a despedir a María Dolores. Muchísimas gracias por detallarnos, ¿no?, con tanta concreción cómo son esos contratos. Gracias. Muchísimas gracias.